Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 68 años y mi propia nuera me dijo en mi cara que yo estorbaba en mi propia casa. Este viejo estorba aquí. Fueron sus palabras exactas, dichas delante de mi hijo, como si yo fuera un mueble roto que había que tirar. Pero lo que ella no sabía es que yo era dueño del 50% del negocio del que vivían, y que al día siguiente iba a cambiar mi testamento de una manera que nunca se imaginó. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Esa tarde maldita fue un domingo de abril. Habíamos terminado de almorzar y yo estaba sentado en mi sillón de siempre, el que está junto a la ventana de la sala, leyendo el periódico como cada domingo desde hace años. Era un día hermoso de primavera, con esa luz dorada que se filtra por las cortinas y hace que todo se vea más tranquilo. Yo me sentía bien, en paz, disfrutando de estar con mi familia después de una semana de trabajo. Mi hijo Roberto y su esposa, Marcela, estaban hablando de sus planes para remodelar la cocina cuando yo, sin mala intención, sugerí que tal vez sería mejor arreglar primero las goteras del techo. Me salió natural, como salen los comentarios cuando uno tiene experiencia en construcción y ve las prioridades claras. Fue como si hubiera encendido una bomba. Marcela se giró hacia mí con esos ojos que siempre me miraban con desprecio y soltó esas palabras que se me quedaron grabadas para siempre. Este viejo estorba aquí. Lo dijo con una frialdad que me heló la sangre, como quien dice que hace calor o que va a llover. En ese momento sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se me atascó en los pulmones y por un segundo no pude respirar. ¿Estorbo?, pensé. ¿Yo estorbo en mi propia casa, construida con mis propias manos? Mi hijo Roberto, que antes me defendía cuando su mujer me faltaba el respeto, esta vez no dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada. Esa actitud me dolió más que las palabras de Marcela. Mi propio hijo, el niño al que había cargado en los hombros para mostrarle cómo se construía nuestra casa, ahora me dejaba humillar sin levantar la voz en mi defensa. Yo me quedé callado, pero por dentro algo se rompió para siempre. Doblé el periódico con cuidado, tratando de controlar el temblor de mis manos. Me levanté despacio de mi sillón, sintiendo cada uno de mis 68 años en las rodillas que me dolían, en la espalda que cargaba décadas de trabajo duro. Me fui a mi cuarto sin decir una palabra, pero el silencio gritaba más fuerte que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Cerré la puerta de mi habitación y me senté al borde de la cama, mirando las fotos de Elena que tenía en la mesa de noche. Si mi esposa hubiera estado viva, jamás habría permitido que me hablaran así en su casa. Elena habría puesto a Marcela en su lugar desde el primer comentario irrespetuoso. Pero Elena ya no estaba, y yo me había quedado solo para enfrentar la ingratitud de mi propia familia. Por dentro sentía una mezcla de dolor y rabia que no sabía cómo manejar. Era como si todas las pequeñas humillaciones de los últimos años se hubieran juntado en ese momento para explotar. Cada vez que Marcela había criticado mis regalos, cada domingo que había acortado las visitas, cada vez que había alejado a mi nieto de mí, todo se concentró en esas 4 palabras. Este viejo se estorba aquí. Pero mientras estaba ahí sentado, sintiendo lástima de mí mismo, algo cambió en mi interior. Una voz que sonaba como la de Elena me dijo: «Ricardo, tú no eres una víctima. Tú tienes poder para cambiar esta situación. Usa tu cabeza, no tu corazón herido».
Fue en ese momento cuando decidí que no iba a seguir siendo el abuelo sufrido que acepta cualquier trato con tal de mantener la paz familiar. Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destruido algo fundamental en nuestra relación, yo saqué de mi caja fuerte unos papeles que no había tocado en años. Papeles que iban a cambiar todo y que iban a enseñarle a mi familia quién era realmente Ricardo Mendoza. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su propia nuera le falta el respeto en su propia casa. Llegué a esta ciudad hace más de 40 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse. Éramos jóvenes, pobres, pero con ganas de salir adelante. Yo trabajaba como mecánico en un taller del centro y Elena cosía ropa para las señoras del barrio. Vivíamos en un cuarto alquilado que apenas tenía espacio para una cama y una cocina pequeña, pero éramos felices. Cada peso que ganábamos lo ahorrábamos con un sueño: tener nuestro propio taller, nuestra propia casa, dar a nuestros hijos lo que nosotros no habíamos tenido. Cuando nació Roberto, nuestro único hijo, yo trabajaba de día en el taller y de noche reparaba carros en la calle para ganar unos pesos extra. Elena nunca se quejó de mis ausencias ni de las manos manchadas de grasa que llegaban tarde a casa. Ella entendía que todo era por el futuro de nuestra familia. A los 5 años de trabajo duro, juntamos suficiente dinero para dar el enganche de un terrenito en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, apenas un lote de tierra pelada lleno de yuyos, pero era nuestro. Recuerdo el día que fuimos a verlo por primera vez. Elena caminó por todo el terreno con Roberto en brazos, señalando dónde pondríamos la cocina. ¿Dónde estaría el cuarto del niño? ¿Dónde plantaríamos un árbol para que Roberto tuviera sombra cuando fuera grande? Aquí va a crecer nuestro hijo, me dijo con los ojos brillantes de emoción. Con mis propias manos, los fines de semana y después del trabajo, empecé a construir nuestra casa. Me levantaba a las 5 de la mañana los sábados, compraba cemento, ladrillos, varillas. Llegaba al terreno con el sol apenas saliendo y trabajaba hasta que se hacía de noche. Roberto tenía 3 años y me acompañaba siempre. Me ayudaba trayéndome los clavos uno por uno, sosteniendo las herramientas pequeñas con sus manitas. «Papá», me decía con esa vocecita de niño, «cuando sea grande voy a construir casas como tú. ¿Puedo ayudarte a poner un ladrillo?» Elena llegaba a las 10 de la mañana con un termo de café caliente y tortas fritas que hacía en casa. Se sentaba en una silla de plástico bajo la sombrilla que habíamos puesto, cosiendo ropa para sus clientas, mientras me vigilaba trabajar. «Cuidado con esa escalera, Ricardo», me gritaba cuando me veía subir al techo. «No te vayas a caer, que tenés una familia que mantener». Cuando me lastimaba con alguna herramienta, ella dejaba la costura y venía corriendo con alcohol y vendas. Sus manos suaves curaban mis heridas mientras me regañaba por no tener más cuidado. Los domingos por la tarde, cuando terminaba de trabajar, nos quedábamos los 3 sentados en el terreno, comiendo naranjas y mirando lo que habíamos logrado esa semana. «Mira, Roberto», le decía Elena a nuestro hijo, «¿ves esa pared que construyó tu papá? Ahí va a estar tu cuarto. Y esa ventana va a dar al patio donde vas a jugar». Roberto aplaudía y corría alrededor de los cimientos gritando, «¡Mi casa, mi casa!». Fueron 2 años de sacrificio, trabajando de sol a sol entre el trabajo del taller y la construcción de la casa. Cada ladrillo que ponía era un ladrillo de esperanza. Cada pared que levantaba era una promesa de un futuro mejor para mi familia.
Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda dolía todas las noches. Pero cada vez que veía la sonrisa de Elena, cuando medíamos el progreso de la construcción, sabía que todo valía la pena. Cuando Roberto cumplió 8 años, por fin pudimos mudarnos a nuestra casa. Era pequeña, sencilla, pero era nuestra. Recuerdo la cara de felicidad de Elena cuando puso la primera olla en la estufa de nuestra cocina nueva. Roberto corrió por todos los cuartos, gritando de alegría. Esa noche, los tres nos quedamos despiertos hasta tarde, sentados en el patio, mirando las estrellas y planeando el futuro. Le iba a dar a mi hijo los estudios que yo no tuve. Iba a tener una profesión. No iba a tener que ensuciarse las manos como yo. Mientras Roberto crecía y estudiaba, yo seguía trabajando en el taller. Pero también empecé a hacer trabajos independientes. Los clientes me buscaban porque sabían que era honesto y hacía bien mi trabajo. Un día, don Fernando, el dueño de una distribuidora de refacciones, me propuso algo que cambiaría nuestras vidas. Ricardo, me dijo, yo sé que eres trabajador y honesto. Quiero expandir mi negocio, abrir un taller grande. Te propongo que seas mi socio. Tú pones el trabajo y un poco de dinero. Yo pongo el resto. 50-50 en las ganancias. Elena y yo lo pensamos durante semanas. Era arriesgado invertir los ahorros de años, pero era nuestra oportunidad de crecer. Decidimos apostar por el futuro. Pusimos nuestros ahorros y yo me convertí en socio del taller más grande de la zona. Don Fernando se encargaba de la parte administrativa y de conseguir clientes. Yo me encargaba de la parte técnica y de supervisar a los otros mecánicos. El negocio creció más rápido de lo que esperábamos. En 2 años éramos el taller de confianza de las empresas de transporte de la ciudad. Roberto estudiaba ingeniería y estaba orgulloso de decir que su papá tenía un negocio próspero. Cuando Roberto se recibió de ingeniero, organicé una fiesta en el taller. Invité a todos mis empleados, a los clientes, a la familia. Elena lloró de felicidad cuando vio a nuestro hijo con su título en las manos. «Mira lo que logramos», le dije esa noche. «Nuestro hijo es profesional. Tenemos nuestro negocio, nuestra casa». Lo que no sabía era que la felicidad a veces dura poco. Elena enfermó cuando Roberto tenía 26 años. Cáncer de mama. Durante 1 año y medio luchamos contra esa maldita enfermedad. Gasté todo lo que tenía en médicos, tratamientos, medicinas. Roberto me ayudó, sí, pero el que se quedó despierto en el hospital todas las noches, el que la cargó cuando ya no podía caminar, el que le sostuvo la mano cuando se fue, fui yo. Después del funeral, la casa se quedó muy vacía. Roberto se había casado con Marcela 2 años antes y vivían en su propio departamento. Yo me quedé solo con mis recuerdos y mi trabajo. Al principio, Roberto venía seguido a visitarme. Almorzábamos juntos los domingos. Me contaba de su trabajo en una empresa de construcción, de sus planes con Marcela. Ella parecía una buena chica, educada, trabajadora. Cuando me dijeron que iban a tener un bebé, mi nieto, me emocioné tanto que lloré. Iba a ser abuelo. Pero cuando nació el niño, algo cambió. Las visitas se fueron espaciando. Marcela siempre tenía excusas. El niño está resfriado. Tenemos planes con la familia de ella. Estamos muy ocupados. Al principio fueron cosas pequeñas. Cuando yo llegaba a visitarlos, Marcela me recibía en la puerta sin invitarme a pasar inmediatamente. «Ay, Ricardo, qué sorpresa. No sabíamos que venías. Hubiera sido mejor que llamaras antes». Su tono era educado, pero frío, como si fuera una visita inesperada y no el abuelo del niño. Cuando les llevaba regalos a mi nieto, juguetes que compraba con cariño pensando en lo que le podría gustar, Marcela siempre tenía algún comentario.
Ay, Ricardo, no era necesario que gastaras. Ya tiene muchos juguetes. No sabemos dónde ponerlos, pero lo decía de una manera que me hacía sentir que mis regalos eran un estorbo, no una muestra de amor. Una vez le compré una bicicleta pequeña para que aprendiera a andar. Roberto se emocionó y me abrazó, pero Marcela dijo, «Ay, qué pena, ya le habíamos comprado una. Ahora vamos a tener dos». La bicicleta que yo había elegido con tanto cuidado terminó guardada en el garage, sin usar. Los domingos que iba a almorzar a su casa, Marcela cocinaba, pero siempre hacía comentarios sobre mi comida. «Ay, Ricardo, espero que no te moleste que no cocine como Elena». Ella sí sabía hacer todo rico. O cuando yo ofrecía ayudar a lavar los platos, «No, no, Ricardo, mejor quédate sentado. Tú no sabes cómo funciona mi cocina». Era como si cada gesto mío fuera incorrecto, como si mi presencia alterara el orden de su casa. Pero lo que más me dolía era cómo manejaba mi relación con mi nieto. Cuando el niño corría a abrazarme y me decía, «Abuelo, abuelo», Marcela inmediatamente lo distraía. «Ven acá, mi amor, ve a lavarte las manos, ve a guardar tus juguetes». Siempre encontraba una manera de interrumpir nuestros momentos juntos. Cuando yo le contaba cuentos o le enseñaba cosas, ella decía, «No lo malacostumbres, Ricardo. El niño tiene que aprender a entretenerse solo». Yo entendía que los jóvenes tenían su vida, pero me dolía que mi nieto creciera sin conocer realmente a su abuelo, y que cada visita fuera como caminar sobre vidrios rotos, midiendo cada palabra, cada gesto, para no molestar a Marcela. ¿Y usted qué opina? ¿Es normal que una nuera aleje a su esposo de su propio padre? Cuénteme desde qué ciudad me está escuchando. Cuando mi nieto cumplió 2 años, Roberto vino a hablarme de algo importante. «Papá», me dijo, «Marcela y yo hemos estado pensando. Queremos independizarnos completamente, poner nuestro propio negocio». Yo le pregunté qué tipo de negocio tenían en mente. «Un taller», me dijo. «Queremos abrir un taller de enderezado y pintura. Tenemos algunos clientes que ya nos buscan para trabajos particulares. Solo necesitamos un local y algunas herramientas para empezar». La idea me gustó. Mi hijo quería seguir mis pasos, aunque de manera independiente. Le dije que yo podía ayudarlo con algunos contactos, tal vez prestarle algunas herramientas al principio. Pero Roberto me dijo algo que no esperaba. «Papá, necesitamos un socio capitalista, alguien que ponga el dinero inicial. Don Fernando está muy mayor y ya no quiere invertir en cosas nuevas. ¿Conoces a alguien que pueda estar interesado?» Ahí fue cuando tomé una decisión que mi esposa Elena habría aplaudido. Le dije a Roberto that I wanted to be his partner. Tenía dinero ahorrado y la experiencia del negocio. Podríamos ser socios, él se encargaría del trabajo diario y yo le daría el respaldo financiero y los contactos. Roberto se emocionó tanto que me abrazó como cuando era niño. «Papá», me dijo, «esto va a ser perfecto. Vamos a trabajar juntos como siempre soñaste». Pero cuando llegó a casa y le contó a Marcela, la reacción fue muy diferente. Al día siguiente vino él solo, con una cara muy seria. «Papá», me dijo, «Marcela piensa que tal vez no es buena idea que seamos socios directos. Ella dice que los problemas de dinero pueden arruinar las relaciones familiares. Prefiere que si vas a ayudarnos, sea como un préstamo que te pagamos con intereses». Yo lo pensé y decidí hacer algo diferente. Le dije a Roberto que sí le iba a ayudar, pero no como préstamo, sino como inversión. Puse el 50% del dinero inicial para abrir el taller, comprar las herramientas, rentar el local. A cambio, sería socio silencioso con derecho al 50% de las ganancias. Roberto firmó todos los papeles sin leer los detalles.
Marcela nunca supo que yo no era solo un prestamista, sino socio del negocio del que iban a vivir. Los primeros años el taller fue muy exitoso. Roberto tenía buena mano para el trabajo y yo le conseguí varios contratos grandes a través de mis contactos en el negocio de don Fernando. Las ganancias eran buenas y Roberto me pagaba religiosamente mi parte cada mes. Pero nunca le dijo a Marcela que ese dinero no era devolución de un préstamo, sino mi parte como socio. Ella pensaba que su esposo era un genio de los negocios que ganaba todo ese dinero por su talento. Imagínese la escena. Marcela presumía con sus amigas de lo exitoso que era su marido, de lo bien que les iba económicamente, del taller próspero que Roberto había levantado con sus propias manos. Lo que no sabía es que la mitad de ese éxito era mío. Pero de a poco, Marcela empezó a cambiar conmigo. Al principio era sutil. Cuando iba a visitarlos, siempre tenía algún comentario. «Ay, Ricardo, no tenías que venir tan seguido. Roberto está muy ocupado». O cuando yo les llevaba regalos a mi nieto. «No era necesario que gastaras. Nosotros podemos comprarle todo lo que necesita». Poco a poco me fue haciendo sentir que estaba de más. Roberto empezó a cambiar también. Las visitas a mi casa se hicieron más cortas. Ya no me contaba los detalles del negocio como antes. Cuando yo le preguntaba cómo iban las cosas en el taller, me daba respuestas vagas. «Bien, papá, todo bien». Pero yo sabía por los números que llegaban a mi cuenta que el negocio iba mejor que nunca. ¿Sabe qué es lo que más me dolía? Que mi nieto creciera sin conocerme realmente. Cuando lo veía en las pocas visitas que me permitía Marcela, el niño me miraba como a un extraño. No sabía que yo era el abuelo que había ayudado a construir la vida cómoda que tenía. Para él, yo era solo el señor mayor, que a veces aparecía con dulces. Ahí entendí algo que me cambiaría la forma de ver a mi propia familia. Mi hijo, el niño al que le había dado todo, al que había construido una casa con mis propias manos, al que había pagado una carrera universitaria trabajando día y noche, ahora me veía como un estorbo. Y su esposa, que vivía de un negocio que yo había hecho posible, me trataba como si fuera un mendigo que pedía limosna en su puerta. Lo que pasó después nunca lo van a creer. El domingo que Marcela me dijo que yo estorbaba, algo se rompió dentro de mí para siempre. No era solo la frase, eran años de pequeños desprecios, de comentarios hirientes, de ser tratado como un mueble viejo en mi propia casa. Pero lo que más me dolió fue ver a Roberto callado, aceptando que su esposa me faltara el respeto así. Esa noche saqué todos los papeles del negocio, contratos, estados de cuenta, documentos legales. Todo estaba a mi nombre también. Roberto era socio operativo, pero yo era socio capitalista con los mismos derechos. Durante años había sido el socio silencioso perfecto, cobrando mi parte sin meterme en las decisiones diarias del taller. Pero eso iba a cambiar. Al día siguiente, lunes por la mañana, llamé a mi abogado. «Doctor Herrera», le dije, «necesito revisar mi testamento. Quiero hacer algunos cambios importantes. También necesito que revise unos contratos de sociedad. Tengo que ejercer algunos derechos que he tenido guardados demasiado tiempo». El doctor Herrera me conocía desde hace años. Era el mismo abogado que había redactado los contratos cuando Roberto y yo formamos la sociedad. «Ricardo», me dijo, «¿estás seguro de lo que quieres hacer? Los asuntos de familia y dinero son complicados». Le expliqué todo lo que había pasado, desde los primeros desprecios hasta la frase de Marcela del domingo anterior. Me senté en su oficina y le conté cada detalle. «Doctor», le dije, «durante 8 años he sido el socio silencioso perfecto.
He cobrado mi parte sin meterme en las operaciones diarias del negocio. Pero mi hijo y su esposa me han tratado como si fuera un viejo que vive de su caridad. Es hora de que sepan quién financia realmente su estilo de vida. El abogado me escuchó en silencio, tomando notas. De vez en cuando movía la cabeza, como si entendiera perfectamente lo que me había pasado. Ricardo, me dijo cuando terminé, yo veo estos casos más seguido de lo que te imaginas. Los hijos a veces olvidan de dónde viene su bienestar. Tienes todo el derecho legal de hacer lo que me pides. Los contratos están claros y el dinero es tuyo. Empezamos por revisar el testamento original. Lo habíamos hecho 10 años atrás, cuando Elena estaba enferma. En ese momento había dejado todo a Roberto. La casa, mis ahorros, mi parte del negocio con don Fernando, mi parte del taller. Era natural, pensé entonces. Él es mi único hijo, y algún día se haría cargo de todo. Pero ese lunes por la mañana cambié todo. El doctor Herrera me fue leyendo cada sección del testamento antiguo y yo le fui diciendo qué quería cambiar. La casa, le dije, se la dejo a la Fundación de Niños Huérfanos San José. Ellos sabrán darle mejor uso que alguien que la vea como un premio por faltar el respeto a su padre. Mis ahorros personales, los que había acumulado durante años trabajando extra, también se los dejé a obras de caridad. Mi parte del negocio, con don Fernando, se la dejé dividida entre mis 3 empleados más antiguos, los que llevaban más de 15 años trabajando conmigo. Ellos sí sabían valorar lo que yo había construido. Y mi 50% del taller que Roberto creía que era solo suyo. Esa fue la decisión más difícil. Doctor, le dije, quiero dejárselo a mi nieto, pero no directamente. Quiero que vaya a un fideicomiso que solo pueda tocar cuando cumpla 25 años. El doctor Herrera me preguntó si quería poner alguna condición especial. Sí, le dije. Quiero que para poder acceder a ese dinero tenga que visitar mi tumba al menos una vez al mes durante un año completo y que sepa la historia real de cómo se construyó el negocio familiar. El abogado sonrió cuando le dije eso. Es una condición poco común, me dijo, pero completamente legal. El muchacho tendrá que demostrar que realmente valora la memoria de su abuelo. Exactamente, le respondí. Quiero que entienda que el dinero no aparece por arte de magia, que detrás de cada peso hay trabajo y sacrificio. Redactar el Nuevo Testamento nos tomó 3 horas. El doctor Herrera me iba explicando cada cláusula, cada condición, cada detalle legal. Ricardo, me dijo cuando terminamos, esto está blindado legalmente. Nadie va a poder cuestionar estas decisiones. Pero, ¿estás seguro de que no quieres dejarle nada a Roberto directamente? Lo pensé durante un momento. Doctor, le dije, si Roberto demuestra con hechos, no con palabras, que realmente ha cambiado, tal vez revise el testamento en el futuro. Pero por ahora, esta es mi decisión. El abogado asintió y me hizo firmar todos los documentos necesarios. Pero eso no era todo. También decidí ejercer mis derechos como socio que había tenido dormidos durante años. Doctor Herrera, le dije, quiero una auditoría completa del taller de los últimos 5 años. Quiero saber exactamente cuánto dinero ha generado el negocio y si me han pagado correctamente mi parte. También quiero revisar todas las decisiones importantes que se han tomado sin mi autorización como socio. El abogado me explicó que como socio al 50%, yo tenía derecho a revisar todos los libros, a aprobar inversiones importantes y a participar en decisiones estratégicas del negocio. Ricardo, me dijo, durante estos años has sido extremadamente generoso al no ejercer estos derechos.
Pero, legalmente, Roberto debería haberte consultado muchas cosas. Llamamos al contador del taller desde la oficina del doctor Herrera. Le pedimos una auditoría completa de los últimos 3 años. Quería saber exactamente cuánto dinero había generado el negocio y cuánto me correspondía. También pedí un listado de todas las inversiones y compras importantes que se habían hecho. Los números me sorprendieron cuando llegaron 2 días después. Roberto me había estado pagando correctamente mi parte de las ganancias operativas diarias, pero había algunas cosas que no cuadraban. Había comprado maquinaria nueva sin consultarme. Había hecho mejoras al local sin mi aprobación. Había contratado empleados adicionales sin discutirlo conmigo. No era que hubiera hecho algo ilegal, pero sí había actuado como si fuera el único dueño del negocio. Cuando el doctor Herrera me mostró los números finales, calculamos que Roberto me había debido consultar decisiones por más de 50,000 pesos en los últimos 3 años. No era una fortuna, pero era el principio. Como socio, yo tenía derecho a aprobar esas decisiones y a cobrar mi parte proporcional de las ganancias que habían generado. También descubrimos que el taller había sido mucho más exitoso de lo que yo pensaba. Las ganancias habían crecido significativamente en los últimos años, en parte por los contactos que yo había conseguido a través del negocio de don Fernando. Irónicamente, mi hijo estaba ganando más dinero del que sabía, en parte gracias a mi trabajo, mientras su esposa me decía que yo estorbaba en su vida. El miércoles de esa semana llegué al taller a las 8 de la mañana. Roberto se sorprendió de verme ahí tan temprano. «Papá», me dijo, «¿qué haces aquí? ¿Pasó algo?» Le dije que necesitábamos hablar, que era importante. Lo llevé a la oficina y le mostré todos los papeles que había traído. Los contratos originales, las auditorías, los documentos legales. «Roberto», le dije con la voz más calmada que pude, «creo que es hora de que tengamos una conversación que debimos tener hace años». Él me miró confundido. «¿De qué hablas, papá?» Le mostré los contratos. «¿Te acuerdas de estos papeles que firmaste hace 8 años? Los leíste con cuidado». Roberto tomó los documentos y empezó a leerlos, y poco a poco su cara fue cambiando de color. «Papá, yo creía que...» No terminó la frase. «Creías que yo solo te había prestado dinero», le dije. «Creías que este taller era solo tuyo. Creías que podías tomar decisiones importantes sin consultar a tu socio». Roberto se quedó callado, leyendo y releyendo los contratos. «Papá», me dijo finalmente, «yo no sabía que tenías estos derechos». «Claro que los tenía», le respondí. «Pero durante 8 años decidí ser el socio silencioso, porque confiaba en ti. Porque pensé que me respetarías como padre y como el hombre que hizo posible este negocio». Le expliqué todo lo que había descubierto en la auditoría, las inversiones no autorizadas, las decisiones tomadas sin mi aprobación, los cambios en las operaciones que afectaban mi parte de las ganancias. No era que Roberto hubiera hecho algo ilegal, pero sí había actuado como si fuera el único dueño del negocio. «Pero lo más importante», le dije, «es que durante todos estos años tu esposa me ha tratado como si fuera una carga, como si ustedes me hicieran un favor al permitirme existir». El domingo me dijo que yo estorbo. «Sabe ella que la mitad de su bienestar económico viene de este viejo que estorba». Roberto se puso pálido. «Papá, Marcela no sabe que tú eres socio. Ella piensa que le devuelvo dinero prestado». «Exactamente», le dije, «y creo que es hora de que sepa la verdad. Si fuera usted, ¿qué haría en esta situación? ¿Dejaría que siguieran faltándole el respeto o pondría las cosas en su lugar?» Lo que pasó cuando Marcela se enteró de la verdad
Fue algo que ni yo me esperaba. Roberto llegó a casa esa tarde con todos los papeles en la mano y se los mostró a su esposa. Yo no estaba ahí, pero Roberto me contó después que la reacción de Marcela fue explosiva. Primero se quedó callada leyendo los contratos, sin entender bien de qué se trataba. Después, cuando Roberto le explicó que yo era socio del taller desde el principio, que no era un préstamo sino una sociedad, Marcela explotó. «¿Cómo que es socio?», gritó. «¿Por qué nunca me dijiste esto? Llevamos 8 años viviendo de la plata de tu papá y yo sin saberlo». Pero en lugar de sentir vergüenza, lo primero que hizo Marcela fue tratar de justificarse. Roberto me contó que ella empezó a decir cosas como: si yo hubiera sabido que él era socio, habría sido diferente. Pero él nunca se portó como socio, siempre actuó como si fuera un favor que nos hacía. ¿Cómo iba yo a saber que tenía derechos en el negocio? Roberto trató de hacerle entender que eso no justificaba la forma en que me había tratado todos esos años. Marcela le dijo: «Mi papá es mi papá, tenga dinero o no». Pero ella seguía buscando excusas. «Es que él nunca nos dijo nada, Roberto. Si hubiera sido claro desde el principio, todo habría sido diferente». Actuaba como si yo fuera una viuda que necesitaba caridad, no como un socio del negocio. Esa misma noche, Roberto me llamó por teléfono. «Papá», me dijo con voz quebrada, «Marcela está muy confundida. No sabe cómo procesar esta información. Dice que quiere hablar contigo, pero también dice que tú deberías haber sido más claro desde el principio». Le dije a Roberto que podían venir cuando quisieran, pero que yo no iba a justificar mi decisión de haber sido un socio silencioso. Esa había sido mi elección, y no me arrepentía de ella. Al día siguiente llegaron los 3 a mi casa, pero la conversación no fue como yo esperaba. Marcela llegó con una actitud defensiva, no con humildad. «Ricardo», me dijo. Roberto me explicó lo del taller. Yo no sabía que eras socio oficial. Siempre pensé que habías prestado dinero y que Roberto te pagaba con intereses. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Le respondí que eso no era el punto. El punto, Marcela, es que durante 8 años me has tratado como si fuera un estorbo, como si ustedes me hicieran un favor al permitirme existir. ¿Acaso el respeto hacia los mayores depende de cuánto dinero tengan? Ella se puso a la defensiva. No es que no te respetara, Ricardo. Es que a veces sentía que te metías mucho en nuestras decisiones, que querías controlar cómo manejábamos nuestras cosas. Yo no sabía que tenías derecho a opinar sobre el negocio. Roberto intervino. «Marcela, mi papá nunca se metió en las decisiones del taller. Nunca nos dijo cómo manejar el negocio. Solo nos visitaba como cualquier padre visitaría a su hijo». Pero ella seguía justificándose. «Es que él siempre tenía comentarios, Roberto, sobre la casa, sobre cómo criábamos al niño, sobre nuestros gastos». Ahí me levanté de mi silla y le dije: «Marcela, yo comentaba estas cosas porque soy el abuelo del niño y el padre de tu esposo. Los comentarios que hacía eran de preocupación y cariño, no de control. Pero tú los interpretaste como intromisión porque me veías como a un viejo entrometido, no como a un miembro importante de esta familia». La conversación se puso tensa. Marcela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración. «Yo no sabía, Ricardo», repetía una y otra vez. «Si hubiera sabido, todo habría sido diferente». Pero su actitud seguía siendo de alguien que se justifica, no de alguien que pide perdón. Roberto se dio cuenta de que la conversación no iba bien. «Marcela», le dijo a su esposa, «no se trata de lo que sabías o no sabías sobre el negocio.
Se trata de cómo trataste a mi papá todos estos años. Él merece una disculpa sincera, no justificaciones. Fue entonces cuando Marcela finalmente se quebró. Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar de verdad. Ricardo, me dijo entre sollozos, tienes razón. No importa que no supiera lo del negocio. Te traté mal porque pensé que eras una carga para Roberto. Pensé que dependías de nosotros, y eso me molestaba. Creí que Roberto te mantenía por obligación, no porque fueras importante para el negocio. Por primera vez en años, Marcela estaba siendo completamente honesta conmigo. Seguí sin hablar, esperando a que terminara. Perdóname, Ricardo, continuó. Yo vengo de una familia donde los viejos sí eran una carga. Mi abuelo vivía con nosotros y siempre había problemas por dinero, por espacio, por todo. Cuando vi que Roberto te visitaba seguido y te daba dinero todos los meses, pensé que era lo mismo. No sabía que ese dinero era tuyo por derecho propio. Esa confesión cambió todo. Por primera vez entendí que Marcela no me odiaba por maldad, sino por miedo. Miedo de que yo fuera una carga económica para su familia. Miedo de que Roberto gastara en mí el dinero que necesitaban para su hijo. Pero ese miedo no justificaba 8 años de maltrato. Le dije que agradecía su honestidad, pero que algunas cosas no se pueden deshacer con explicaciones. Los años de desprecio, de hacerme sentir que estorbaba, de alejar a mi nieto de mí, eso ya estaba hecho. Las palabras pueden explicar los errores, Marcela, pero no los borran. Le dije que agradecía sus disculpas, pero que algunas cosas no se pueden deshacer con palabras. Los años de desprecio, de hacerme sentir que estorbaba, de alejar a mi nieto de mí, eso ya estaba hecho. Roberto me preguntó qué iba a pasar con el taller, si íbamos a seguir siendo socios. Le dije que sí, que el taller iba a seguir funcionando normalmente, pero que ahora las cosas iban a ser diferentes. Yo iba a ejercer mis derechos como socio, iba a participar en las decisiones importantes, iba a revisar los números cada mes y, sobre todo, iba a cobrar mi parte completa de las ganancias, incluyendo lo que me habían debido pagar en años anteriores. Pero le dejé muy claro que el perdón no iba a ser automático. Roberto, le dije, durante 8 años permitiste que tu esposa me faltara el respeto. Nunca me defendiste, nunca pusiste límites. Las disculpas están bien, pero yo necesito ver cambios reales, no solo palabras. ¿Qué quieres que haga, papá?, me preguntó. Le dije que quería que vinieran los 3 a almorzar a mi casa todos los domingos durante al menos 6 meses. Quiero recuperar el tiempo perdido con mi nieto, le dije, y quiero que Marcela entienda quién soy realmente, no el personaje que se inventó en su cabeza. También le puse otra condición. Quiero que vengas al taller todos los sábados por la mañana, como hacías cuando eras niño. Vamos a trabajar juntos, mano a mano, para que recuerdes lo que significa construir algo con esfuerzo. Roberto aceptó sin protestar, y esos sábados se convirtieron en los días más importantes de la semana para mí. Ver a mi hijo trabajar con las manos otra vez, ensuciándose la ropa, sudando bajo el sol, me recordó al niño que había sido. Durante años había sido solo un administrador. Había perdido el contacto con el trabajo real. Esos sábados lo reconectaron con sus raíces y a mí me devolvieron a mi hijo. También les conté sobre los cambios en mi testamento, pero no todo de una vez. Fue un proceso gradual, a medida que veía cambios genuinos en su comportamiento. Roberto se puso pálido cuando supo que ya no era mi heredero universal, pero no se quejó. «Papá», me dijo, «yo puedo cambiar, Marcela puede cambiar.
Podemos ser una familia normal. Démosle tiempo, le respondí. El tiempo dirá si los cambios son reales. Pero lo que más les impactó fue saber que había dejado mi parte del taller a mi nieto, con la condición de que aprendiera la historia real de la familia. Quiero que sepa, les dije, que su abuelo no era un viejo inútil que estorbaba. Quiero que sepa que todo lo que tiene en la vida fue construido con el trabajo y el sacrificio de generaciones anteriores. Los primeros meses después de esa conversación fueron incómodos, pero también reveladores. Roberto venía al taller todos los días, pero ya no era el jefe absoluto. Ahora tenía que consultar conmigo las decisiones importantes. Marcela empezó a tratarme con un respeto exagerado, como si tuviera miedo de que yo fuera a hacer algo peor. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de los vecinos y conocidos cuando se enteraron de lo que había pasado. Doña Carmen, mi vecina de al lado, vino a hablar conmigo una tarde. «Ricardo», me dijo, «yo siempre pensé que algo raro pasaba con tu nuera. Cada vez que yo te saludaba cuando venías de visitar a Roberto, ella ponía una cara como si le doliera verte ahí. Mi antiguo compadre Luis, que había trabajado conmigo en el primer taller, me llamó cuando se enteró de toda la situación. Hermano», me dijo, «yo siempre me pregunté por qué Roberto vivía tan bien con lo que ganaba en su tallercito. Ahora entiendo que era porque tú estabas detrás. Su esposa nunca te trató bien cuando nos encontrábamos en la calle. Siempre pensé que era una mujer muy altanera». Lo más doloroso fue cuando habló conmigo don Raúl, el tendero de la esquina donde había comprado por años. Don Ricardo, me dijo un día cuando fui a comprar cigarros, mi esposa siempre me decía que su nuera no lo respetaba como debía. Nosotros los veíamos cuando llegaba usted a la casa de ellos, y ella nunca lo recibía con cariño. Mi señora decía que era una lástima que un hombre tan trabajador como usted tuviera que aguantar esos desprecios. Me di cuenta de que toda la gente del barrio había notado cómo me trataba Marcela, pero nadie se había atrevido a decirme nada. Era como si todo el mundo supiera que algo estaba mal, excepto yo, que había estado demasiado ocupado justificando el comportamiento de mi nuera. La señora Rosa, que vende frutas en la esquina y que siempre me había visto pasar camino a la casa de Roberto, me paró un día para hablar. «Don Ricardo», me dijo, «perdóneme que me meta, pero yo siempre pensé que su nuera no lo quería en esa casa. Cuando usted llegaba, ella ponía una cara muy fea. Y cuando usted se iba, la veía por la ventana como suspirando de alivio. Mi hija también lo notaba, y siempre me decía, «Mamá, qué feo trata esa señora a don Ricardo». Estas conversaciones me hicieron entender que yo no me había imaginado los desprecios. No era que fuera demasiado sensible o que estuviera exagerando las cosas. La falta de respeto había sido tan obvia que hasta los extraños la notaban. Eso me dio más seguridad en las decisiones que había tomado. Pero también empezó a llegar información que me sorprendió. El mecánico del taller de enfrente, don Jorge, vino a hablar conmigo cuando se enteró de que yo era socio del negocio de Roberto. «Don Ricardo», me dijo, «yo siempre me preguntaba cómo su hijo había conseguido tantos clientes tan rápido. Ahora entiendo que usted le mandaba trabajo del taller de don Fernando. Sin esos contactos, Roberto nunca habría podido competir con los talleres establecidos». Esa información me dolió porque confirmó algo que yo había sospechado, pero no quería aceptar. Roberto le había dicho a todo el mundo que el éxito del taller era completamente suyo. Nunca mencionaba que yo le había conseguido la mayoría de los clientes importantes, que mi reputación en el negocio había sido fundamental para su crecimiento. Había tomado crédito por un éxito que era en gran parte mío.
Pero lo más hermoso fue la relación con mi nieto. Por primera vez en años empezó a visitarme solo, sin que sus padres lo obligaran. Yo le contaba historias de cuando era joven, de cómo había conocido a su abuela Elena, de cómo habíamos construido la casa con nuestras propias manos. Le enseñé a usar algunas herramientas básicas en mi garaje. Abuelo, me decía, cuéntame otra vez cómo empezaste el taller. 6 meses después de aquella conversación en el taller, don Fernando murió. Era muy mayor y había estado enfermo durante un tiempo. En su testamento me dejó su parte del negocio original. De repente, me convertí en el dueño único del taller donde había trabajado durante tantos años. También me heredó 2 propiedades que tenía en el centro de la ciudad. Cuando Roberto se enteró, vino a hablar conmigo. «Papá», me dijo, «ahora eres un hombre muy rico. ¿Qué vas a hacer con todo eso?» Le dije que todavía estaba decidiendo, pero que una cosa tenía clara. Iba a usar mi dinero para ayudar a gente que realmente lo necesitara y lo valorara. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió mi vida completamente. Vendí una de las propiedades que me había heredado don Fernando, y con ese dinero abrí un centro de capacitación técnica para jóvenes de bajos recursos. Les enseñamos oficios: mecánica, carpintería, plomería, electricidad. Todo gratis. Solo pedimos que cuando terminen el curso, vengan a contar su historia a los nuevos estudiantes. ¿Sabe qué es lo más hermoso de ese centro? Los jóvenes que vienen ahí me tratan con un respeto y un cariño que jamás recibí de mi propia familia durante años. Me dicen Maestro Ricardo, me piden consejos, me invitan a las graduaciones de sus cursos. Ahí entendí que la familia no siempre es la sangre. A veces la familia es la gente que te valora y te respeta por lo que eres. Hay una historia que me marcó especialmente. Un joven de 18 años llamado Miguel llegó al centro hace un año. Venía caminando desde el otro lado de la ciudad todos los días porque no tenía dinero para el transporte. Sus padres habían muerto cuando él tenía 14 años y desde entonces vivía con sus tíos. Al principio pensé que era afortunado de tener familia que lo acogiera, pero poco a poco me di cuenta de que su situación era muy parecida a la mía. Miguel me contó que sus tíos lo habían recibido en su casa después de que murieron sus padres, porque él había heredado una pequeña casa de sus papás. Pero en lugar de dejarlo vivir en su propia propiedad, lo convencieron de que era mejor venderla y quedarse con ellos. Le dijeron que era muy joven para manejar una propiedad, que ellos se encargarían del dinero hasta que fuera mayor de edad. Cuando Miguel cumplió 18 años y pidió su dinero, los tíos le dijeron que se había gastado en su mantenimiento durante esos 4 años. Comida, ropa, educación, todo cuesta dinero, le decían. Deberías estar agradecido de que no nos debas nada. El muchacho se quedó sin casa y sin dinero, pero sus tíos esperaban que siguiera viviendo con ellos como si nada hubiera pasado. Lo que más me dolió de la historia de Miguel fue cuando me contó cómo lo trataban en la casa. Su tía siempre le decía que era una carga, que tenían que mantenerlo de la caridad. Si no fuera por nosotros, estarías en la calle, le decía. Deberías agradecer en lugar de quejarte. Era como escuchar mi propia historia, pero en una versión aún más cruel. Miguel había intentado trabajar mientras estudiaba, pero sus tíos le decían que tenía que ayudar en la casa, que no podía estar yendo y viniendo a cualquier hora. Poco a poco lo fueron aislando de sus amigos, de sus oportunidades, hasta que se sintió completamente dependiente de ellos. Cuando llegó al centro, estaba destruido emocionalmente. Maestro Ricardo,
me dijo el primer día. Yo no sirvo para nada. Mi propia familia me lo dice todos los días. Trabajé con Miguel durante meses, no solo enseñándole mecánica, sino ayudándolo a recuperar su autoestima. Le conté mi propia historia, cómo había sido tratado por mi propia familia, cómo había recuperado mi dignidad. Mira, Miguel, le decía mientras trabajábamos juntos en el taller, tus manos pueden crear, pueden arreglar, pueden construir. No importa lo que te digan otros, tú vales por lo que puedes hacer. El muchacho resultó ser extraordinariamente talentoso. Tenía un don natural para la mecánica. Entendía los motores como si pudiera hablar con ellos. En 6 meses se convirtió en el mejor estudiante del centro. Pero lo más importante fue ver cómo recuperó la confianza en sí mismo. Un día, Miguel vino a hablar conmigo después de clases. Maestro Ricardo, me dijo, usted me salvó la vida. No solo me enseñó un oficio, me enseñó que yo valgo algo. Sus tíos le habían dicho durante años que era inútil, pero en el centro había descubierto que tenía talento y valor. Cuando Miguel se graduó del curso, ya tenía ofertas de trabajo en 3 talleres diferentes. Había conseguido un cuarto para alquilar y estaba listo para independizarse completamente de sus tíos. Pero antes de irse, quiso hacer algo que me emocionó hasta las lágrimas. Miguel fue donde sus tíos y les habló claro por primera vez en su vida. Tío, tía, les dijo, durante 4 años me dijeron que yo era una carga, que no servía para nada. Ahora tengo un oficio. Tengo trabajo. Tengo mi propia vida. No necesito su casa ni sus favores. Ustedes se quedaron con el dinero de la venta de la casa de mis padres, pero yo me quedo con algo más valioso. Mi dignidad. Los tíos trataron de disculparse, de decirle que podía quedarse, que siempre habían querido lo mejor para él. Pero Miguel ya había aprendido la lección que me había costado años aprender a mí. El respeto no se mendiga, se exige. Ahora Miguel trabaja en el mejor taller de la ciudad, gana bien y viene al centro todos los sábados como voluntario para enseñar a otros jóvenes. Cuando habla con los nuevos estudiantes, siempre dice lo mismo. El maestro Ricardo me enseñó que no importa cómo te trate tu familia, tú decides cuánto vales. Esa historia me confirmó que había tomado la decisión correcta al abrir el centro. No solo estaba enseñando oficios, estaba ayudando a otros jóvenes a encontrar su dignidad, como yo había tenido que encontrar la mía a los 70 años. El año pasado, mi nieto cumplió 15 años. Ya es un jovencito inteligente que hace preguntas sobre todo. Un día vino a mi casa y me dijo, «Abuelo, quiero que me cuentes toda la verdad sobre nuestra familia, sobre el taller, sobre por qué mis papás cambiaron tanto contigo». Me senté con él en el mismo sillón donde su padre me había faltado el respeto tantas veces y le conté toda la historia desde el principio. Cuando terminé, mi nieto se quedó callado durante un largo rato. Finalmente me dijo, «Abuelo, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero trabajar duro, ayudar a mi familia, pero sobre todo, quiero que me respeten por lo que hago, no por lo que tengo». En ese momento supe que todo había valido la pena. Roberto y Marcela han cambiado mucho en estos 2 años. Ella ahora me ayuda en el centro de capacitación, organizando eventos y consiguiendo donaciones. Roberto viene a visitarme todos los domingos y me cuenta los detalles del taller como antes. Pero ya no es igual. Hay cosas que cuando se rompen, nunca vuelven a ser iguales aunque se reparen. El domingo pasado, exactamente 2 años después de aquella tarde maldita, estábamos almorzando en mi casa. Roberto, Marcela, mi nieto y yo.
En un momento, Marcela se levantó a traer más agua de la cocina y cuando pasó por mi sillón, se detuvo y me puso la mano en el hombro. Ricardo, me dijo, gracias por darnos una segunda oportunidad. Gracias por enseñarnos lo que realmente vale en la vida. Yo le sonreí y le dije, Marcela, yo no les di una segunda oportunidad. Ustedes se la ganaron cambiando de verdad. Pero sobre todo, gracias por permitir que mi nieto me conozca realmente. ¿Y sabe qué pasó hace 3 meses? Mi nieto me dijo que cuando termine el colegio, quiere estudiar ingeniería como su papá, pero también quiere aprender el oficio de mecánico como su abuelo. Quiero saber hacer cosas con mis manos, me dijo. Pero también quiero ayudar a otros como tú haces en el centro. Ahora tengo 70 años. Sigo trabajando en el centro de capacitación todos los días. El taller que Roberto y yo construimos juntos sigue siendo próspero. Mi nieto viene a visitarme todas las semanas y hemos construido una relación hermosa. Roberto y yo volvimos a ser socios de verdad, no solo en los papeles, sino en el respeto mutuo. ¿Sabe cuál es la lección más importante que aprendí de toda esta historia? Que el respeto no se hereda, se gana. Y que a veces, cuando la gente te trata mal, no es porque tú valgas poco, sino porque ellos no saben valorar lo que tienen. Mi nuera me dijo que yo estorbaba, pero cuando se dio cuenta de que yo era parte fundamental de su bienestar, cambió completamente su actitud. También aprendí que nunca es tarde para poner límites. Durante años acepté el maltrato porque pensé que era normal, que los viejos tenemos que conformarnos con las migajas de afecto que nos dan los jóvenes. Pero no es así. Todos merecemos respeto, sin importar la edad que tengamos. La tercera lección es que el dinero no debe usarse para venganza, sino para justicia. Yo pude haber arruinado a Roberto y a Marcela cuando descubrieron que dependían de mí. Pude haber cerrado el taller. Pude haberlos dejado sin nada. Pero eso no habría arreglado nada. En cambio, usé mi posición para enseñarles una lección sobre el respeto y la gratitud. Y la lección más importante: la familia verdadera es la que te ama incondicionalmente, no la que te tolera por obligación. Los jóvenes del centro de capacitación, que no tienen ningún lazo de sangre conmigo, me tratan con más cariño que el que recibí de mi propia familia durante años. Eso me enseñó que el amor no es algo que se debe por parentesco, sino algo que se construye con acciones y respeto mutuo. Han pasado 2 años desde que cambié mi testamento. La semana pasada volví con mi abogado para hacer algunos ajustes. Decidí dejarle a Roberto una parte de mi herencia, después de todo, pero no por obligación, sino porque se ha ganado mi perdón con sus acciones. También le voy a dejar algo a Marcela, porque ha demostrado que puede cambiar y que su arrepentimiento era genuino. Pero la mayor parte de mi herencia seguirá yendo al centro de capacitación y a mi nieto cuando cumpla 25 años. Él ya sabe toda la historia familiar y entiende por qué tomé esas decisiones. Cuando sea mayor, espero que use ese dinero para seguir ayudando a otros, como yo he tratado de hacer. El otro día, uno de los jóvenes del centro me dijo algo que me llegó al corazón. Maestro Ricardo, me dijo, usted nos enseña que trabajar con las manos no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. Mi propia familia me decía que yo no iba a ser nadie si no estudiaba una carrera. Pero usted nos demuestra que un hombre trabajador vale tanto como cualquier profesional. Esas palabras me recordaron por qué todo esto valió la pena. No solo cambié mi vida y la de mi familia, sino que estoy ayudando a otros jóvenes a encontrar su camino y su dignidad.
Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado. Y también quiero darle las gracias al canal Historias de Vida por darme la oportunidad de contar mi historia. Y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva. Y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tengas en el banco o cuántas propiedades poseas. Lo que importa es cuánta gente te respeta de verdad, cuánta gente se alegra de verte llegar y se entristece cuando te vas. Durante años pensé que tenía una familia que me amaba, pero en realidad tenía una familia que me toleraba por obligación y por conveniencia. Cuando mi nuera me dijo que yo estorbaba, me dolió, pero también me abrió los ojos. Me hizo ver que tenía que tomar decisiones difíciles para recuperar mi dignidad. Cambiar mi testamento no fue un acto de venganza, fue un acto de justicia. Y usar mi dinero para ayudar a otros no fue generosidad, fue encontrar el propósito real de mi vida. ¿Y usted qué elegiría? ¿Seguir aguantando el maltrato de su propia familia por miedo a quedarse solo o arriesgarse a poner límites y exigir el respeto que merece? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted, porque al final todos merecemos ser tratados con dignidad, sin importar cuántos años tengamos o cuánto dinero poseamos. El respeto no se compra, pero sí se puede exigir cuando uno tiene los medios para hacerlo.